Bienvenidos a un nuevo video. Hoy aprenderemos 16 tips o trucos para agilizar el modelado de nuestros proyectos. No perdamos más tiempo y empecemos. Por ejemplo, si tenemos un proyecto de 3 a más pisos y necesitemos ver por cada piso cómo está quedando la distribución de nuestros niveles en una vista 3D, lo que tendríamos que hacer es generar una caja de sección, pero hacerlo como estamos viendo, activando la caja de sección y manualmente buscando cuadrar y ubicar el piso con las flechas de la caja. Nos tomaría varios minutos en ubicar una vista adecuada para el nivel que necesitemos ver. Para optimizar esto, tenemos el primer truco o tips, que lo denominaremos como el uso de la caja de sección orientado hacia una vista. En una vista 3D utilizaremos el View Hub o botón del cubo en esta esquina superior. En cualquier parte de este cubo daremos un anticlic. Luego nos ubicaremos en orientación de vista, la cual despliega más opciones, y seleccionaremos para este caso planos de planta. Elegiremos el nivel que deseemos ver. Al darle clic nos llevará a una vista en planta 3D y solo tendríamos que clicar en una esquina del cubo de vista para que nos muestre la vista 3D requerida solo del nivel seleccionado. De esta manera ya podríamos revisar los detalles sin la interrupción de otros niveles. Lo mismo que hemos aplicado para planos de planta lo podemos hacer también con secciones. Repetimos el paso anterior y elegiremos orientación de vista a secciones. Veamos el segundo tips. Por ejemplo, cuando tengamos una vista de sección de planta o una vista 3D en la que hayamos configurado algunos parámetros de visibilidad, como por ejemplo en esta vista donde se ha definido algunos patrones de relleno sólidos tanto en proyección como en corte. Con todo eso configurado, vamos a crear una plantilla de vista, que es el segundo tips, para aplicarlas a otras secciones. En la pestaña vista nos ubicaremos en esta esquina para crear una plantilla de vista a partir de esta vista actual. Le daremos un nombre y aceptar. Acá nos muestra la plantilla creada con todas sus propiedades configuradas. Aceptar nuevamente. Ahora abriremos otra sección para aplicar esa plantilla creada. Nos ubicaremos nuevamente en plantillas de vista, aplicar propiedades de plantilla a vista actual. Seleccionaremos la plantilla que deseamos y aceptar. Con eso ya tendremos la vista como se mostraba en la sección del corte B. El tercer tips es referente a la configuración de las teclas de acceso rápido, que podemos llamar con el comando KS, o si no también ubicándole desde esta esquina, interfaz de usuario, en la última fila. En esta ventana podemos configurar todas las teclas de acceso rápido para avanzar con el desarrollo de nuestro proyecto solo con teclear estos comandos. Por ejemplo, configuraremos el comando para llamar a la vista 3D por defecto. Seleccionamos, escribiremos 3D como comando para llamar a esta vista de manera rápida y asignar. Ahora cerramos esta vista para probar el comando asignado y al teclear 3D automáticamente abre esta vista. Así podríamos seguir configurando todos los comandos que requiramos en nuestro proyecto. El cuarto tips lo utilizaremos para ver la proyección de una ventana alta en una planta o nivel. Por ejemplo, en esta vista tenemos una ventana y si nos dirigimos a la planta donde ha sido modelada, al ubicar este muro que contiene la ventana, esta no figura en planta. En la pestaña vista ubicaremos vista de plano y crearemos una región de plano. Seleccionaremos la región donde se encuentre la ventana. Teniendo seleccionado la región de plano,
editaremos el rango de vista de esta región. Para ingresar el valor de rango de vista adecuado a la ventana, tendríamos que ver la altura del alféizar o antepecho de la ventana, creando una sección. En esta sección podemos acotar la ventana o ver directamente la medida de alféizar o antepecho de ventana. En este caso lo estoy acotando y el valor que tendríamos que ingresar en el rango de vista sería 1.5 más la mitad de la altura de ventana aproximadamente. Primero apliqué un rango de vista de 1.50 para ver la diferencia, con la cual ya se mostraba la ventana, pero solo la parte base de la ventana, es decir, que no permitía seleccionar la ventana desde esta parte. Luego ingresé el rango de vista de 1.90, como les había mencionado anteriormente. Con este ya se visualiza por completo la ventana en esta planta. Luego podríamos ocultar esta región de plano, pero al momento de generar la documentación, es decir, los planos de obra, esta ventana alta se tiene que diferenciar de las otras ventanas que no la son. Dejarla así como está ahora podría generar alguna mala interpretación de ella en los planos posteriormente. Para eso utilizaremos unas líneas de detalles ubicándonos en la pestaña de anotar. Seleccionaremos la línea de detalle a utilizar, convenientemente una que sea del tipo proyección, línea entrecortada. Tengo esta por ejemplo. Desactivaremos este check de cadena e iremos dibujando línea por línea todo el perímetro de la ventana, cerrando los candados para restringirlos a la longitud de la ventana. En la parte media de la ventana podemos generar dos líneas. Ya con eso podremos identificar una ventana alta con la proyección de estas líneas de detalles. Finalmente, como se ha restringido cerrando los candados de cada línea, al momento de cambiar el tipo de ventana por otra más corta o más larga, estas líneas se adaptarán a la longitud de dichas ventanas. Luego ya podríamos eliminar esta región de plano, quedándonos solo con las líneas de detalles que indican la existencia de una ventana alta proyectada en este nivel. El quinto tips es algo simple, sirve para cerrar ventanas inactivas en las cuales ya no navegaremos por ellas, y en vez de estarlos cerrando uno por uno se aplicará un comando. Podríamos ubicar en esta parte superior. Como vemos que no existe un comando configurado para este, aprovecharemos y crearemos uno, abriendo con KS las teclas de acceso rápido. Lo nombré como CB de cerrar vista, pero me dice que ya está en uso este comando, así que asignaré otro, el de CW, quedando configurado con este comando. Ahora ya puedo llamar este comando, la cual cerrará todas las ventanas inactivas, dejándome solamente la vista que estoy utilizando. El sexto tips lo utilizaremos para organizar las ventanas abiertas de nuestro proyecto, llamándolo con el comando WT. Por ejemplo, acá tengo dos ventanas, una vista en planta y otra en 3D del piso número 2, que al aplicar este comando WT me permite trabajar coordinadamente entre las dos vistas. El séptimo tips es todo referente a aislar y ocultar elementos en una vista. Estos comandos nos ayudarán a gestionar mejor la visibilidad de los elementos modelados en nuestro proyecto. Por ejemplo, en esta vista seleccionaremos todos los elementos para aislarlos en una vista aparte. Llamaremos al comando HI, la cual aislará temporalmente los elementos seleccionados del resto. Incluso podemos seguir aplicando este comando para aislar otros elementos que no necesitemos verlos, quedándonos así con una vista limpia, aislada del resto. Para volver a mostrar todos los elementos, llamaremos al comando HR, restableciendo así la vista inicial que teníamos. También podemos aislar los elementos según su categoría, llamando al comando HC. Como vemos en esta vista, se ha ocultado a la categoría de muros para restablecer nuevamente
HR. En esta vista en planta llamaremos al comando EH para ocultar a uno o varios elementos, primero seleccionándolos y luego escribiendo el comando EH. Para volverlos a ver se tiene que ir a activarlos desde esta parte en mostrar elementos ocultos, seleccionarlos y llamar al comando EU, o si no directamente clicando en mostrar elemento. Es como si ocultáramos elementos de esta forma. Para ver la diferencia entre aislar y ocultar elementos en esta vista 3D, seleccionaremos un muro. Primero llamaremos al comando HI, la cual aísla solo al elemento seleccionado, remarcándose de este color la ventana con este mensaje de aislar / ocultar temporalmente. Restableceremos la vista con H y R y ahora, teniendo el mismo muro seleccionado, llamaremos al comando HH o EH, que es lo mismo. Veremos que realiza como el proceso inverso al aplicar HI de aislar. Acá solo oculta al elemento seleccionado y al resto de los elementos del proyecto los podemos seguir viendo. Y para restablecer la vista del muro se tendría que hacerlo de esta forma. Vamos con el octavo tips, la cual nos servirá para acotar distancias iguales o equidistantes creando un parámetro global. Por ejemplo, cuando estemos modelando las huellas de una escalera, las cuales son equidistantes, al tenerlos acotados de esta manera y activar la equidistancia entre estos, al querer modificar la medida a través de una de ellas, no aplicará para el resto, es decir, que solo asigna la medida de manera individual a una cota. Para optimizar este proceso, crearemos solo una cota y le asignaremos un parámetro global desde este apartado, dándole un nombre y aceptar. Desde este lápiz podremos ingresar a modificar este parámetro. Luego acotamos nuevamente las huellas y aplicar este parámetro creado, la cual asignará la distancia requerida para todas las huellas seleccionadas. Seguimos con el noveno tips, la cual nos servirá y ayudará a copiar o igualar las propiedades de un elemento hacia otro de la misma categoría o tipo. En esta vista tenemos varios tipos de muros modelados. Por ejemplo, llamaremos al comando MA, seleccionaremos el muro cortina para copiar su tipo. Luego seleccionaremos otro tipo de muro a la cual se va a copiar las propiedades del muro cortina, como lo estamos viendo. Aplicaremos unos desfases a este muro para volver a llamar al comando MA. Al aplicarlo a este muro no solo copia el material u otros aspectos, sino que también iguala las propiedades de parámetros como altura, espesor, desfases. Es decir, al realizar este proceso se genera una copia idéntica entre ellas. El décimo tips es un comando que sirve para dividir elementos, SL. En este caso lo aplicaremos para dividir muros. Al llamar este comando se muestra como un objeto de corte en nuestro puntero, que al seleccionar un muro lo dividirá. Este comando nos ayudará cuando, por ejemplo, tengamos en un mismo muro distintas alturas. Por ejemplo, para un cerco perimétrico donde los muros varían de altura según los tramos y la topografía del terreno. Al dividirlo, ya podemos aplicar desfases de manera independiente entre las partes del muro. Podemos aplicarla tanto en una vista 3D o en una vista en planta. De igual manera podemos llamar al comando MA e igualar las propiedades de estos muros. El onceavo tips es otro comando que también nos facilitará el modelado. Este es el de crear similar, que a partir de un elemento seleccionado podemos llamar al comando CS para crear el mismo tipo seleccionado. Por ejemplo, este muro. De igual forma podemos llamar al comando MA para igualar las propiedades de ser el caso. El tips número 12 es un comando muy utilizado también, AL, la cual nos ayuda a alinear elementos, seleccionando primero una línea de referencia. Por ejemplo, para alinear este muro a la esquina de este otro, primero llamamos al comando AL, seleccionaremos la referencia a donde queremos alinear y luego
seleccionamos la cara del muro a la cual será alineado. El tips número 13 es un comando de mucha utilidad para recortar o extender elementos entre sí. Llamaremos con el comando TR. Seleccionaremos primero el muro a extender, luego la referencia hacia donde lo vamos a extender. De esta manera recortamos o extendimos en la esquina. Por ejemplo, si queremos extender un elemento que no está en la esquina, usaremos esta otra herramienta. Primero seleccionando la referencia hacia donde será extendido el elemento y luego seleccionando el muro a extender. Nuevamente usaremos el comando TR para cortar en esta esquina. Si seleccionamos los muros de esta manera, recorta hacia adentro, pero si seleccionamos primero el muro desde el lado izquierdo, recortará en esa dirección. El tips número 14. En esta vista de sección podemos ver a los muros de las esquinas que son perpendiculares a este otro. Si en esta vista deseamos que se muestre las caras de los dos muros que llegan a las esquinas, tendremos que configurar las uniones de estos. Al querer unir este muro que solo llegue a la cara derecha o externa de este lado del muro, vemos que se une automáticamente y no nos permite que se quede en este punto. Al seleccionar este muro podemos ver un punto en el centro de esta unión en la que nos posicionaremos y daremos anticlic y activaremos no permitir unión. Luego, al volver a seleccionar el muro, nos muestra este símbolo que indica que los muros no se pueden unir. Luego ya podremos acomodarlos para que queden alineados. De igual forma repetiremos este proceso en el otro extremo del muro. Ahora sí, en esta vista de sección se muestra correctamente modelado la ubicación de los muros. Tips número 15, que se refiere a limpiar elementos no utilizados en el proyecto para reducir el tamaño del archivo de nuestro proyecto. Seleccionaremos todos los elementos. En esta parte nos mostrará la cantidad de elementos y las categorías a limpiar, las cuales no se están usando en este proyecto. Pondremos aceptar y empezará la limpieza. Finalmente, el último tips, pero no menos importante, es en cuanto a transferir las normas entre proyectos. Estas normas se refieren a todas las configuraciones, familias, plantillas, materiales que tengamos ya definidos en un proyecto y lo queramos pasar a otro. Simplemente nos ubicaremos en el proyecto que queramos transferir. En este caso generé un nuevo proyecto con las configuraciones por defecto de Revit. Podemos ver los tipos de muros que trae, que luego de la transferencia acá se van a almacenar los otros tipos de muros que existen en el proyecto anterior. Nos dirigimos a la pestaña gestionar, luego en transferir normas de proyecto. Esto es lo que les mencionaba. Podemos transferir familias, configuraciones, plantillas, etc. Se activará esta ventana donde nos indica desde qué proyecto vamos a copiar. Si en caso tengamos más proyectos abiertos, podemos seleccionar todo o solo algunas configuraciones que deseamos, quitándoles este check y aceptar. Nos dice que hay tipos duplicados, pondremos en sobreescribir. Luego podemos ir a una vista de sección para aplicar la plantilla que habíamos creado en el proyecto anterior. Si revisamos las propiedades de visibilidad, serán las mismas que se había configurado. Volvemos a revisar los muros y ahora sí nos figuran todos los tipos de muros del otro proyecto. Hasta aquí este video. Espero que estos tips te sirvan y los uses para optimizar el tiempo de modelado en tus proyectos. Si te ha gustado este video, por favor no olvides dejar tu me gusta, comentar alguna duda o consulta, suscribirte a este canal, que somos nuevos y estamos creciendo poco a poco. Hasta otro